Estimados amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en torno a la investigación. El día de hoy hablaremos sobre la recopilación de la información en fichas textuales. Es decir, luego de haber revisado nuestra fuente, de haber leído, es importante recopilar la información que creemos importante que se encuentre dentro de esa fuente. Por ello, vamos a trabajar el día de hoy dos clases de fichas, las fichas bibliográficas y las fichas textuales. Veamos en primer lugar a qué nos referimos cuando hablamos de registrar la información. Todo registro se realiza en una ficha, entonces el proceso que vamos a hacer se conoce como fichar. ¿Pero qué cosa es fichar? Fichar es registrar la información más importante en cualquier tipo de soporte. Es decir, si yo encuentro un dato que me parece importante y me va a ayudar en mi investigación, ese dato debo registrarlo. Puedo usar cualquier clase de fuente, cualquier clase de soporte físico o virtual para ese registro. ¿Qué clases de fichas existen? Existen tres clases a grandes rasgos: las fichas bibliográficas, las fichas textuales y las fichas de resumen. Aparte de estas, podemos trabajar diferentes combinaciones, pero quiero que nos centremos en estas tres porque considero las más importantes. Hablaré en este video en torno a las dos primeras, las bibliográficas y las textuales, dejando para la siguiente las fichas de resumen. Veamos entonces a qué nos referimos con fichas bibliográficas. Es un conjunto de datos ya que nosotros hemos ido extrayendo y que provienen de la fuente. ¿Cuáles son esos datos? El autor, el año, el título, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello en función del tipo de sistema que vamos a utilizar. Es decir, según el estilo de referencia, dependerá el orden que vamos a establecer en toda ficha bibliográfica. Así, quienes trabajan en el sistema funcional, el orden de estos datos será de una manera, los que trabajan en APA será de otra, en Vancouver en otra y así. Con los datos y el estilo de referencia, nosotros vamos a poder armar nuestra bibliografía, que como lo hemos mencionado en algún momento, forma parte de nuestra referencia bibliográfica completa. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra ficha y a esta en la parte inicial vamos a colocar el tipo de fuente. ¿Qué clase de fuente es el texto que estamos teniendo? ¿Es un capítulo dentro del libro? ¿Es una tesis? ¿Es un artículo de una revista? ¿Es una página web? ¿Qué clase de fuente es la que yo estoy recopilando? Y luego los datos de esta fuente. En este caso, como es un capítulo dentro de un libro, la fuente será, los datos serán el autor del capítulo, el año, el título del capítulo, la página, los autores del libro, en este caso hay más de uno, y finalmente el título del libro con la ciudad y la editorial. Si nuestra referencia o si estamos trabajando en el sistema APA, será un tipo de referencia. Si estamos trabajando en el sistema Vancouver, será otro tipo de referencia. Todo ello dependerá del sistema que estamos trabajando. Para este video utilizaré el sistema funcional, que es el que estamos utilizando ya hace algunos momentos. Hablemos entonces de las fichas textuales. Las fichas textuales son aquellas que nos permiten transcribir literalmente un texto de nuestra fuente en nuestra ficha. Estas pueden ser definiciones, ideas principales, cifras, fechas, clasificaciones, toda la información que se encuentre en un párrafo o parte dentro de un párrafo que consideremos importante y nos vaya a ayudar a poder realizar nuestra investigación. Toda ficha textual debe tener tres partes. Debe tener un título que no es el título que se encuentra en el texto, debe tener un contenido y debe tener una referencia bibliográfica abreviada o una referencia corta. A continuación te doy algunas recomendaciones que te pueden ser útiles al momento de armar tu ficha textual. En primer lugar, el contenido debe colocarse entre comillas. Como te digo, eso depende mucho de la referencia y del tipo del estilo de referencia que vas a utilizar. Luego, si se omite alguna parte dentro de la información, es importante colocar puntos suspensivos, pero estos deben estar entre paréntesis. Luego, si se agrega alguna información para que tenga sentido la idea, esta información agregada debe colocarse entre corchetes.
cada ficha debe contener una idea. Por eso es que las fichas no pueden ser muy extensas. Generalmente las ideas se compactan en párrafos. Si hacemos una ficha de más de un párrafo, significa que estamos colocando más de una idea dentro de esa ficha, lo cual no nos ayudaría al momento de desarrollar nuestra investigación y de redactar nuestro texto. Otro elemento importante es la extensión. Como les decía, este puede variar. Lo que se recomienda es evitar las citas, o en este caso las fichas, de más de un párrafo. Y por otro lado, si te das cuenta que alguna palabra tiene algún error de escritura, entre paréntesis vas a colocar la expresión SIG, que significa lo mismo o del mismo modo. Así te presento un ejemplo. Tengo nuestra ficha aquí al costado y a continuación voy a presentarte un texto. Este texto habla sobre el pensamiento crítico y nos dice algunas características del mismo. Yo considero que la parte más importante que me va a ayudar dentro de mi investigación es la que se encuentra en estas líneas punteadas. Este párrafo de aquí es la que me parece más importante. Es la idea central que creo yo voy a rescatar. Entonces, lo primero que debo hacer es colocarle un título a mi ficha. Le pongo pensamiento crítico, justamente porque ese título sintetiza esta expresión. Ojo, si nosotros tenemos un título aquí, ese título no es necesario colocarlo acá. El título que se encuentra en nuestra ficha será aquel que sintetice el párrafo que yo voy a colocar dentro de la misma. Veamos el contenido. Como se pueden dar cuenta, empiezo con puntos suspensivos. Eso porque hay un párrafo, hay una idea anterior a la que yo he colocado. Entonces es necesario colocar puntos suspensivos. Muy bien. A continuación escribo la expresión, pero para que tenga sentido le he agregado el pensamiento crítico y ello entre corchetes. Como te puedes dar cuenta, en el texto original no aparece esa expresión. Por eso, como yo la estoy añadiendo, de modo que me ayude a darle sentido al texto que estoy colocando, este debe ser colocado entre corchetes. Esta expresión no es necesario colocarla si es que cobra sentido. Ahora, si yo sigo redactando, si yo sigo copiando, me doy cuenta que hay un error de transcripción aquí en esta palabra. Dice, es un proceso intelectual, requiere razonamiento analítico, cohesivo y lógico. Esta debería decir, está dirigido a las metas, es cognitivo y emocional. Como existe un error de escritura, yo lo que hago es colocar la expresión SIG para indicar que ese no es mi error, sino del autor de este texto. Sigo redactando y hasta la expresión de el contexto, que hay un punto y coma y yo considero que lo que continúa es irrelevante. Entonces coloco puntos suspensivos entre paréntesis y continúo, como se observa aquí. Este añadido de puntos suspensivos, al suprimir esta expresión que se encuentra aquí, no le quita el sentido al texto, por eso es válido. Sin embargo, si yo coloco puntos suspensivos y el texto pierde el sentido original, entonces estoy transgrediendo y evitando el sentido profundo que tiene armar una cita textual, que es colocar la idea del autor sin transgredirla, sin omitirla, sin tergiversarla. Sigo escribiendo. Como verán, aquí yo he decidido terminar en esta expresión, en un mejor pensador, y existen algunos elementos que pues considero no importantes. Al no considerarlos importantes y estar dentro del mismo párrafo, lo que hago es colocarlo entre puntos suspensivos. Y ya está. Finalmente, para que la ficha quede terminada, lo que yo debo colocar es la referencia bibliográfica abreviada. Entonces, nuestro texto, para realizar una ficha textual de manera adecuada, lo que debemos es colocarle un título, transcribir la expresión que yo considero, siempre entre comillas. Si no se encuentra entre comillas, entonces estoy colocando otra clase de ficha o simplemente estoy diciendo que la información es mía. Para evitar esa confusión y para evitar que se cometa el delito del plagio, se coloca las comillas al inicio y al final del texto. Y en la parte inferior, para saber de dónde he sacado, coloco la referencia abreviada de la información. No quiero terminar este ejemplo sin mencionarte que el sistema que estoy utilizando para la referencia de este texto y para trabajar es el sistema funcional. Así como en el sistema funcional se utilizan este tipo de comillas y estas expresiones,
Para otros sistemas, alguna información puede variar. Finalmente, los tipos de soporte en donde desarrollaremos nuestras fichas. Estos pueden ser físicos. Cuando el soporte es físico, entonces lo que nosotros tenemos son fichas, son cuadernos, son hojas bond. Finalmente, los soportes virtuales, que van a ser los programas que se encuentran en la red o que yo puedo descargar en la computadora y en donde voy a ir colocando nuestras fichas. Algunos de ellos son el Evernote, el Keep de Google, el OneNote de Microsoft, o el mismo Word, o el documento en Google. Cualquiera de estos elementos nos puede ayudar. Para tener notas y poder armar nuestro fichaje existen N programas, N soportes que nos pueden ayudar. Todo depende de nuestra capacidad para hurgar sobre ellos y para tenerlos a la mano. Lo más importante es que respetemos las indicaciones que te hemos dado en este video. Una vez más te doy las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en este video y te pido que nos sigas en nuestro canal y compartas este y cualquier otro video que te sea de tu agrado en tus redes. Muchas gracias, hasta pronto.